Bien, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Estamos más que contentos por ver cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida y en cada vida, día a día. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y que nos permite también ver la luz del día, respirar un aire gratuitamente y poder gozar de su naturaleza que fue hecha para nosotros. En esta ocasión quiero continuar con el tema para finalizar el pecado. Y este tema ha traído muchas consecuencias sobre mí. Primeramente porque me confronta a mí mismo, fuertemente me confronta. Y segundamente porque al mirar lo que escudriñamos y lo que por medio del Espíritu podemos entender, es algo terrible. Y la motivación de tratar este tema es con un solo fin, y es que podamos nosotros, los seres humanos, los hermanos cristianos, no cristianos, podamos entender que nosotros no somos los enemigos, el uno con el otro. Que hay un enemigo muy poderoso que está tratando en todo momento de que nosotros pequemos y nos confrontemos los unos con los otros. Por eso es que yo, dispuesto a que el Señor sea quien nos enseñe y quien nos pueda dar una explicación mediante su Espíritu Santo, me he dispuesto a explicar este tema para el beneficio de la obra, porque todo tiene que ser para el beneficio del cuerpo de Cristo y la edificación de los que no son cristianos, que ellos puedan ver y puedan comprender cómo son las cosas. Y el tema el capítulo que hemos cogido para tocar este tema, el pecado, fundamentalmente es el capítulo de Apocalipsis, el capítulo 12, del verso 4 en adelante, que ya lo he leído tantas veces, porque ya explicamos anteriormente lo que significa el pecado, las condiciones del pecado, dónde empezó el pecado, quién es el propulsor del pecado, y todo eso lo explicamos. Para finalizar ya, vamos a dar unos retoques aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y con juntamente con un libro que queda el toque final a este tema, para que podamos comprender que nosotros, los seres humanos, los hermanos, los amigos, no somos los enemigos los unos con los otros, sino que hay uno que es el que se encarga de que nosotros podamos entender o mirarnos como enemigos. Yo voy a repasar la lectura nuevamente en el libro de Apocalipsis, hermano, para que podamos analizarlo nuevamente. Apocalipsis 12, del verso 4 en adelante. Escuche esto, hermano. Dice Apocalipsis 12, 4, refiriéndose a Satanás: y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. El gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Esa parte yo la voy a obviar, porque yo lo que quiero es que analicemos quién es el encargado de que nosotros pequemos y de que nosotros no confrontemos los unos con los otros, para que ciertamente haya pecado en nosotros y tengamos problemas. Pero el capítulo 9, el verso 9 dice, del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Dice: entonces oí una gran voz, el 10,
en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Cuándo nos acusaba? De día y de noche. Y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielo y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Ay de quiénes? De los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Primeramente, Él se encarga de acusarnos a nosotros día y noche. Fíjese algo. Desde el momento que Adán y Eva cometieron el error de violar la palabra que se le estableció a ellos, no como una orden, sino como un consejo, y comieron del árbol, desobedeciendo a papá, al Señor, ahí automáticamente se activó el pecado, la muerte en nosotros. Usted tiene que analizar algo que es ciertísimo. Usted se dará cuenta que Adán no murió ciertamente como se podría esperar, porque dice en Génesis, del capítulo 3 en adelante, dice que en el capítulo 2 dice que si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Pero hay que analizar bien la palabra morir en ese sentido. El hombre humanamente no murió, pero sí murió espiritualmente. Automáticamente murió espiritualmente, ya no podía estar cerca de Dios, porque Dios era espíritu y es espíritu. Entonces Dios necesitaba que el hombre estuviera en espíritu para poder acercarse a Él y hablar con Él. Como ya no estaba en espíritu, estaba en carne, y la carne no soporta a Dios espíritu, tuvo que sacarlo de ahí para que pudiera vivir, porque si seguía ahí, iba a morir. Desde ese momento que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, automáticamente activaron el código de muerte, y toda la muerte en ellos. ¿La muerte qué? La muerte espiritual. ¿Quién la propulsó? La propulsó Satanás, que empezó en el cielo. Por eso es que tenemos que entender que nosotros no nos podemos acusar los unos con los otros, porque nos convertimos en parte de Satanás. Cuando un hermano, y ya lo dije anteriormente, critica a un hermano, murmura a un hermano, levanta un falso testimonio de un hermano, habla en contra de un hermano, cela a un hermano y hace cualquier cosa en contra de un hermano, automáticamente es parte de Satanás. Puede estar en la iglesia, puede ser quien sea, pastor, evangelista, misionero, sacerdote, quien sea, automáticamente entró en esa función, ya es partícipe con Satanás, porque dice la Biblia en Apocalipsis que él nos acusaba de día y de noche. ¿Cuándo nos acusaba? De día y de noche. Pero para culminar, y para que entendamos que nosotros no tenemos la facultad de acusarnos, porque nadie en este mundo es mejor que nadie, y todos somos carne, y todos somos pecadores. Los que no somos arrepentidos somos pecadores arrepentidos, pero en la carne somos pecadores, y lo voy a mostrar ahora. El libro de Romanos, en el capítulo 7, del verso 6 en adelante, dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no el régimen viejo de la letra.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? Dice Pablo, que mora en mí. En usted no, ni en el pastor, ni en el evangelista, ni en el profeta. En todo ser humano que es humano, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por esa razón, hermano, es que todo ser humano carnal, me refiero a la carne, que es de carne, hueso, a menos que es un robot, no puede acusar a nadie, ni condenar a nadie. Hay que entenderlo, eso hay que pararlo, ya. Nosotros estamos prestos para dar la mano al hermano que se ha caído. Haga hecho lo que haya hecho, haga pecado cualquier pecado que haya cometido. Eso no es cuestión de nosotros, eso es cuestión de Dios y Él. Lo de nosotros es extenderle la mano y verlo nosotros mismos, como dice la palabra, como si fuéramos nosotros. Porque el apóstol Pablo lo habla claramente aquí en Romanos, en el capítulo 7, de que el pecado mora en nosotros y que Él no hace el bien que Él quiere, sino el mal que no quiere. Ya en la carne de nosotros existe el pecado y encima de eso tenemos el acusador que influye para que también pequemos. Por eso es que hay que parar ciertas cosas que se mueven. Donde quiera que hay un grupo religioso, un grupo de hermanos, eso hay que pararlo. Porque usted podrá vivir una vida de ignorante o en ignorancia, creyendo que hace bien. Y tarde que temprano, para Dios salvarlo, le va a dar a entender, porque usted no se va a perder. No se va a perder, usted no se va a perder. ¿Usted sabe por qué usted no se va a perder? Porque automáticamente usted confesó a Jesucristo como su Salvador. Aunque el diablo haga lo que haga, y usted tenga esa debilidad tan grande, el Señor no lo va a dejar. Porque usted ya no es propiedad del diablo, usted es propiedad de Satanás. Pero cuando empezamos a entrar en el área, esas que son malas, no es que somos de Satanás, pero somos partícipes con él. Y estas cosas hay que analizar, hermano. Apocalipsis 12, ese es un libro que hay que analizarlo. Del 12
del 1 en adelante, y el libro de Romanos en el capítulo 7, eso hay que analizarlo para que nos demos cuenta y podamos madurar. De tal manera que podamos sentirnos maduros para cuando estamos pasando o vemos cualquier hermano que esté pasando por una situación. Y yo lo digo porque yo pasé. Pero gracias a Dios que a mí yo no tuve ninguna aflicción con respecto a nada, porque yo siempre he estado consciente de mis actos. Y también siempre he estado consciente de que el que perdona se llama Jesús. El hombre se hace muy difícil perdonar, pero el hombre de Dios sí sabe perdonar. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nosotros esperamos que tú hayas entendido estos temas de lo que es el pecado, para que en vez de restarle al cuerpo de Cristo, sumemos y seamos de bendición para todos. Dios le bendiga mucho y hasta luego.